Ya. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, Sí, Auxilio. se Se escucha. escucha. Ya, perfecto. Bueno, buenas noches a todos. El día de hoy, como ya habrán visto, vamos a hacer una pequeña auxiliatura de la parte del laboratorio, ya que su examen es mañana, ¿no? Este, Quería preguntar si hay algún estudiante de la doctora Chalup aquí. No sé si alguien. ¿Sí? Ya. Quería preguntarles, con la doctora Cedeño se va a empezar su segundo corte desde antibiograma. ¿También me lo va a hacer para ustedes? O sea, ¿qué les va a entrar? ¿Qué les dijo la doctora que entrará en su examen? ¿Antibiograma, mecanismo de resistencia y control de calidad? ¿O algo más? ¿Sí? ¿Desde ahí también? Ok. Entonces es el mismo avance para las dos doctoras, ¿no? Como ya dije, para su examen de mañana, van a entrar a partir de todo lo que es antibiograma, ¿no? Antibiograma, mecanismo de resistencia y un vistazo de lo que es el control de calidad, ¿no? Voy a empezar a compartir, me dicen si se ve. Ya. ¿Se ve, no? Sí, se ve. Ya. Vamos a empezar entonces. Bueno, como ya dijimos, ya les mencioné, vamos a empezar con todo lo que es antibiograma, ¿no? Cabe aclarar de que como se habrán dado cuenta, si han charlado un poco con sus compañeros, las dos doctoras hacen su propio examen, ¿no? Entonces hay ciertas preguntitas que hace una doctora y la otra doctora no, o hay cositas que a lo mejor pueden diferir un poco, ¿no? Eso es lo malo de que estemos mezclados, ¿no? Entonces yo lo mezclo un poquito todo eso en esta presentación, pero les voy a ir diciendo qué puntos son más importantes para la doctora Chalup y qué otros puntos más importantes para la doctora Cedeño, ¿no? Más o menos qué es lo que suelen preguntar, ¿ya? Entonces vamos a ir por lo básico, que es qué es el antibiograma, ¿no? El antibiograma, por el método que nosotros usamos en laboratorio, es por el método de Kirby-Bauer, ¿ok? Que es un tipo de método de difusión, ¿no? Recordemos de que si hablamos de antibiogramas, tenemos varios tipos de métodos, ¿no? Tenemos el ETES, por ejemplo, y el método de dilución, ¿no? Que en el método de dilución ya lo que hacemos es calcular la concentración inhibitoria mínima, ¿no? Pero el que nosotros realizamos en laboratorio es este método de difusión, el cual, como ven aquí que dice, es un método cualitativo, ¿no? El cual se va a basar en el uso de los discos de antibióticos, los cuales van a ser aplicados sobre un agar, ¿no? Ese agar, recordemos que es el agar Muir-Hinton, ¿no? En el cual nosotros sembramos el microorganismo al cual nosotros queremos hacerle nuestro antibiograma, ¿no? Y posteriormente, después de la incubación, tendremos que ver cómo se van a formar los halos de difusión de acuerdo al gradiente de cómo van difundiendo estos discos, ¿no? Esto se los pongo porque sobre todo he visto que la doctora Chalup a veces da como preguntitas, ¿no? Ustedes tienen que saber un concepto básico de lo que es el antibiograma por el método de Kirby-Bauer, ¿no? Y para los de la doctora Cedeño, importante que sepan que es un método cualitativo, ¿no? Porque recordemos de que también existe el método cuantitativo, ¿no? Que sería ya el método de dilución, y hay otro tercer método que es el e-test, que ya sería una combinación de ambos, ¿no? Un método tanto cualitativo como cuantitativo, ¿no? A ver, en formas generales, podemos hablar de ventajas y desventajas de todo este método de Kirby-Bauer, ¿no? Como ventajas, podemos decir que podemos testar muchos tipos de antibióticos en una misma caja Petri, ¿no? Como mínimo, podemos analizar 6, ¿no? Por caja Petri, ¿no? En diferentes zonas de nuestra cajita. También
tiene como ventaja que es de relativa simplicidad en su realización, ¿no? O sea, si se han dado cuenta, los materiales no son muy específicos, ¿no? Con que tengan sus hisopos estériles, su solución fisiológica estéril y con que cuenten con un espectrofotómetro, y es bastante fácil. En cambio, en los otros métodos, cuando hablamos, por ejemplo, del ETES, las tiritas son bastante caras, ¿no? O cuando hablamos de un método de dilución ya es un método más laborioso, ¿no? En cambio en este solo es colocar los disquitos y ya medir los halos, ¿verdad? Y lo mismo que les decía, ¿no? Es también una ventaja su bajo costo, ya que de nueva cuenta usamos materiales relativamente económicos, ¿no? No son materiales muy específicos en realidad. Como desventajas es que primero tenemos que tener un gran cuidado en estos discos de antibióticos, los cuales no vamos a dejar guardados en un cajón y olvidados hasta que se nos ocurra utilizarlos, ¿no? Estos van a tener que ser refrigerados debidamente, ¿no? Más o menos a temperatura de entre 4 a 8 grados, incluso algunos, dependiendo del fabricante obviamente, nos exigen que estén congelados, ¿no? Entonces hay que ver muy bien cómo son las condiciones en las que tenemos que almacenarlos, ¿no? Otra desventaja podemos decir que este es un método que solamente vamos a poder usar en bacterias que sean de crecimiento rápido, ¿ok? ¿A qué me refiero a eso? Con esto. Uno de los primeros temas de los que vemos en Bacteriología 2 son las bacterias de crecimiento difícil, ¿no? Recordemos una Haemophilus, una Brucella, Francisella, Quinguela, etcétera, ¿no? Las cuales, por alguna razón u otra, era más complicado el nosotros cultivarlas, ¿no? Por ejemplo, la Haemophilus, que recordemos que necesitaba del factor 15, ¿no? Si no, no me crece, ¿no? Entonces, preferiblemente usamos bacterias que sean de un cultivo fácil, ¿no? Por ejemplo, las enterobacterias, un Staphylococcus, un Strepto, etcétera, ¿no? Las de crecimiento difíciles no se les llegaría a hacer lo que es un antibiograma, justamente porque sería casi que una pérdida de tiempo, ¿no? Y si estamos haciendo un antibiograma es porque estamos buscando un posible tratamiento a esa infección. Entonces, nos interesa de que sea en el tiempo más corto posible, ¿no? Y por último, podemos mencionar que este va a requerir un inóculo con una concentración específica, ¿no? El inóculo es justamente esta dilución bacteriana que nosotros hacemos con nuestro hisopo, ¿no? Y los tubitos, me imagino que les habrán dado sus auxiliares, de solución fisiológica estéril, ¿no? Con eso nosotros hacíamos nuestro inóculo, ¿no? La cual necesita tener una concentración específica para que nosotros podamos usar las tablas estandarizadas, ¿no? Para los halos de inhibición. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros elegimos a los discos de antibióticos que vamos a usar, al menos para la doctora Cedeño es bastante importante saber estas 4 cosas, ¿no? Primero tenemos que ver qué tipo de bacteria vamos a estar inoculando, ¿no? Si es gram positiva o si es gram negativa, etcétera, ¿no? También tenemos que tomar en cuenta el tipo de muestra que nosotros vamos a usar, también la edad del paciente y la resistencia natural que tiene la bacteria. Recordemos que las bacterias, a medida de que va pasando el tiempo y se van utilizando más tipos de antibióticos, ¿no? Estas pueden llegar a conferir una resistencia ante ciertos antibióticos, ¿no? Por ejemplo, en las gram negativas, que son naturalmente resistentes a ciertos antibióticos, como por ejemplo la clindamicina, ¿no? Entonces, si ya sé que tiene una resistencia y que de por sí no me va a servir, no vale la pena que yo justamente gaste ese espacio de ese disco antibiótico y gaste ese material, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta todas esas cositas al momento de elegir los discos que yo voy a poner para mi antibiograma. Y esto lo ve más que nada importante con la doctora Chalú, que es el cómo yo tengo que conservar esos antibióticos, ¿no? Ya dijimos que tienen que estar refrigerados normalmente entre 4 a 8 grados, que es en la heladera, aunque también hay otros discos que van a tener que estar en temperatura de congelación, dijimos, ¿no? Todo depende del antibiótico
del disco antibiótico que querramos guardar. También es que estos se tienen que utilizar dentro de la fecha de expiración, ¿ya? Como son antibióticos, es un tipo de fármaco, ¿no? Entonces, obviamente, tiene su fecha de caducidad. No me va a servir de por vida esos discos, ¿no? Entonces, una vez que expiran, ya no deberíamos de usarlos, ¿no? Y también tendremos que evitar justamente su contaminación, ¿no? Cuando hablamos de la contaminación, aquí entra mucho en juego en cómo nosotros utilizamos esos discos, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes hicieron sus antibiogramas, recuerdan que sus auxiliares, o los que son de mi grupo, se les dio una pinza estéril, ¿no? En las cuales ustedes, aunque ya venía esterilizada, tenían que flamear en el fuego, en su mechero, ¿no? Cada vez que agarraban estos disquitos, ¿no? Justamente porque como nosotros vamos a poner estos discos dentro de un agar que ya está con una bacteria, puede ser que obviamente nosotros tocamos ese agar y nos podemos llevar con nosotros en la pinza las bacterias, ¿no? Y si llevamos esas bacterias a donde justamente están los discos, ya se contamina todo y nos puede dar resultados no gratificantes, ¿no? O falsos positivos, falsos negativos, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta estos tipos de recomendaciones con los discos de antibióticos, ¿no? Ya. Ahora, como es un método bastante utilizado, se tienen que seguir ciertos parámetros de estandarización, ¿no? No puedo hacer mi dilución a la concentración que yo quiera, no puedo hacerlo en el tiempo que me dé la gana, no, o sea, todo tiene unos valores que yo tengo que seguir para asegurar de que mi antibiograma sea correcto o que yo pueda usar esos datos para ver un posible tratamiento, ¿no? El primero y el más importante es el medio de cultivo que se utiliza, que me imagino que todos se acuerdan, que es el agar Moyer-Hinton, ¿ok? Este mismo agar es el que nosotros vamos a utilizar tanto para mi caja Petri de antibiogramas como para mis mecanismos de resistencia. Ya es exactamente el mismo agar, el Moyer-Hinton, el cual como forma general deberá de tener, ya sabemos esto de control de calidad, por lo menos 4 milímetros de espesor, ¿no? Ni más ni menos, ¿no? Porque cualquier varianza me puede afectar en mis resultados, ¿no? Ahora, nosotros ya dijimos, ¿no? Tenemos que formar lo que es nuestro inóculo, ¿no? El cual simplemente va a ser una dilución en solución fisiológica estéril de la bacteria que nosotros vamos a estar investigando, ¿no? Esa concentración tiene que ser, y esto se lo tienen que anotar las estudiantes de las dos doctoras, porque he visto que pregunta bastante cualquiera de las dos, ¿no? Tiene que ser de 1,5 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia sobre ml, ¿ok? Quiero que fíjense bien que es elevado a la 8, no a la menos 8, porque son números muy diferentes, ¿no? 1,5 por 10 a la 8 es un número bastante grande, si se dan cuenta. Y 1,5 por 10 a la menos 8 es un número muy, 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 muy pequeñito. Entonces, si ustedes le ponen a la menos 8, automáticamente va a estar o les va a colocar sus doctoras mal su respuesta, ¿no? Entonces, fíjense bien eso, ¿no? Ahora, ¿cómo yo sé que mi dilución va a alcanzar esa concentración? Yo tengo que fijarme o puedo usar dos métodos para llegar a esa concentración, ¿no? Uno, puedo compararlo con la escala de McFarland, que equivale al tubo número 5, que es una tablita, que creo que la tienen en su guía, ¿no? Pero la que nosotros utilizamos en laboratorio es el método de medirlo por espectrofotómetro, ¿no? ¿Se acuerdan de esta maquinita que era el StatFax, no? El StatFax justamente es un tipo de espectrofotómetro, ¿no? Solo que agiliza un poco más, ¿no? Es como los que ven en Clínico 1, ¿no? Que tienen que abrirlo, cerrarlo, poner las cubetitas. Aquí directamente ponemos el tubo y automáticamente me dice la absorbancia, ¿no? Ahora, aquí lo importante es que tiene que estar a una longitud de onda de 630 nanómetros, ¿ok?
Y lo ideal es que yo alcance una absorbancia que tendría que estar entre 0,08 y 0,10 o 0,1, ¿no? Cuando yo llegue a una absorbancia entre estos valores, yo puedo considerar que ya llegué a esta concentración, ¿no? De 1,5 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia, ¿no? Por eso es tan importante no pasarme de eso ni quedarme corta, ¿no? En cuanto a la absorbancia, ¿no? Porque si yo difiero en esto, ya me va a afectar a mi concentración. Y si si me afecta mi concentración, ya no estaría del todo confiable mi antibiograma, ¿no? Entonces, por eso la importancia de medir todo esto. ¿Qué más? Hay muchos tipos de cajas Petri, pero la que nosotros usamos en laboratorio, en nuestros laboratorios, es la de 100 milímetros, ¿no? Y en estas cajas Petri nos alcanza un máximo de 6 discos, ¿no? Hay laboratorios en los que se les pone muchos discos más, pero es porque las cajas Petri son más grandes, ¿no? Hay cajas Petri en las que te entran hasta 10, 12 discos de antibióticos, ¿no? Pero en nuestro caso, nuestro máximo son 6 discos justamente, ¿no? Y la distancia en la que tenemos que poner cada disco va a diferir dependiendo de lo que les haya dicho su doctora. En la guía está 2,5. No sé a qué distancia lo utiliza la doctora Chalup, me imagino que les habrá dicho sus auxiliares. Con la doctora Cedeños más o menos entre 15 a 20 milímetros, aceptable, ¿no? Lo que sí tenemos que fijarnos es que es una incubación de 18 a 24 horas a 37 grados centígrados. No es lo ideal pasarnos justamente de estas horas, ¿no? Porque de nueva cuenta ya estaríamos difiriendo en lo que es la estandarización de nuestro método, ¿no? Por eso justamente se les dice que vayan a ver sus cultivos un día después, no 2 días después, no una semana después, no 3 días después, ¿no? Justamente porque me puede afectar al momento de la lectura, ¿no? Y la lectura de los halos se tiene que comparar con tablas estandarizadas, ¿no? No se los puse aquí, pero la que más se utiliza es la CLSI, ¿no ve? ¿A qué se refiere con esto? Nosotros, cuando vamos a medir nuestros halos, no nos podemos ver con que, es un halo de 30 milímetros, debe ser sensible o es un halo de 10 milímetros, debe ser resistente. No, porque no es a criterio de nosotros que nosotros hacemos esa interpretación, sino que tenemos que ir a una tabla en la cual nos va a especificar cuántos milímetros deben medir cada halo para saber si ésta se encuentra dentro de una sensibilidad, resistencia o un rango intermedio, ¿no? Es muy importante eso. Y ahora, también se debe seguir lo que es llamada la regla de los 5 minutos, ¿no? ¿A qué se refiere con esta regla? Ay, no sé. Ya. ¿A qué se refiere esta regla? Esta regla me dice que desde que yo preparo mi inóculo hasta que hago su siembra, no deberían pasar más de 5 minutos, ¿no? Desde que yo hago esa siembra hasta que pongo mis discos de antibióticos, no deberían pasar más de 5 minutos. Y desde que yo coloco los discos de mis antibióticos hasta que yo lleve esas cajitas Petri a incubar, no deberían de pasar más de 5 minutos, ¿no? O sea, en lo que yo hago todo mi antibiograma, si ven, sería básicamente en 15 minutos realmente lo que yo tendría que tardar. Ahora, nosotros en laboratorio, obviamente, por cuestiones de que son varios grupos, se tienen que compartir los discos de antibióticos, no esperar que otros termine para recién hacer ustedes. No cumplimos con esta regla, obviamente, ¿no? Ni siquiera los auxiliares, ¿no? Porque tenemos que esperar que nos traigan todos sus cajas Petri para recién ir a incubarlas, ¿no? Entonces, nosotros no seguimos estas reglas, pero para dato de ustedes, cuando ya trabajen, estén en su internado, ¿no? No se debería de tardar más de este tiempo. Realmente es un método bastante rápido en sí, ¿ya? Ahora, la interpretación. Cuando nosotros hablamos de la interpretación, ya dijimos que es midiendo los halos de inhibición y compararlos con tablas certificadas, ¿no? Y aquí tenemos 3 principales criterios, ¿no? Tenemos el criterio sensible, resistente
el rango intermedio, ¿no? Si hablamos de antibióticos con bacterias sensibles a ese antibiótico, quiere decir que ese antibiótico fue capaz de inhibir el crecimiento de estas bacterias en concentraciones usadas como tratamiento. ¿A qué se refiere con esto? Los antibióticos tienen concentraciones máximas a las cuales nosotros le podemos dar a los pacientes, ¿no? Y a veces esa concentración o esa dosis es suficiente para que yo pueda o bien matar a la bacteria, que no siga creciendo, no se siga reproduciendo, y otras veces en las que no, ¿verdad? Entonces, si hablamos de sensible, es que es capaz de inhibir ese crecimiento. Si hablamos de una resistencia o bacterias resistentes, quiere decir que ese antibiótico no fue capaz de inhibir ese crecimiento de esa bacteria, ¿no? Entonces, obviamente, si no es capaz de inhibir ese crecimiento de la bacteria, nosotros no las podríamos usar como tratamiento, ¿no? O también puede ser de que esas bacterias presentan ciertos mecanismos de resistencia, ¿no? Que ya lo vamos a ver más adelante. Y por último tenemos el criterio de intermedio, ¿no? ¿Qué quiere decir con que es intermedio? Cuando hablamos de una bacteria con una interpretación de intermedio, quiere decir que ese antibiótico presenta halos muy cercanos al punto de corte para que sean sensibles, ¿no? Por ejemplo, una Escherichia coli puede ser de que su sensibilidad sea a los 22 milímetros de halo, ¿no? Que a partir de los 22 milímetros yo lo considere como sensible, ¿no? Pero puede ser de que mi antibiograma, yo medí mi halo y me dio por ahí 21 milímetros. O sea, con 1 milímetro de diferencia, ¿no? O sea, se acerca bastante a la sensibilidad, pero no la llega. Entonces, ¿qué se hacen en estos casos? Podría llegar a utilizarse una dosis más elevada de ese antibiótico, ¿no? Sobre todo en antibióticos que no son tan dañinos, por así decirlo, ¿no? Como alguna penicilina, etcétera, ¿no? Si yo utilizo o no ese antibiótico en dosis más altas, ya va a depender del médico, ¿no? El criterio del médico si lo considera viable o no. No es criterio de nosotros, ¿no? O también se lo podría llegar a usar en sitios donde este antibiótico sea fisiológicamente concentrado, ¿no? Dependiendo en ciertas partes de nuestro organismo, se pueden llegar a concentrar más estos antibióticos o a diluirse más, ¿no? Entonces, todo eso es lo que nos quiere decir el criterio de intermedio, ¿no? Que no es lo ideal, ¿no? Lo ideal es o bien un resistente o bien un sensible, pero intermedio sobre todo nos llega a funcionar cuando ningún antibiótico nos sale sensible, ¿no? Entonces, ya depende del médico si se arriesga a dar ese antibiótico en dosis más elevadas o no, ¿ya? Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta de todo esto? Antes de pasar ya con los mecanismos de resistencia, que creo que es lo que más les cuesta a ustedes, ¿no? ¿Alguna duda? En cuanto a los antibióticos, he visto que sobre todo la doctora Chalub les pregunta sobre ciertos antibióticos, entonces ya tienen que hacer un repaso un poquito más de farmacología, ¿no? ¿Qué tipos de antibióticos son betalactámicos? ¿Cuáles son algunas quinolonas, lincosamidas, glicopéptidos, etcétera, ¿no? ¿Cuál es un concepto sobre los antibióticos? O cómo funcionan, por ejemplo, los betalactámicos. También he visto que pregunta bastante la doctora Chalub, que bueno, ya lo investigarán ustedes porque también está, creo que como concepto en su teoría, ¿no? Pero básicamente lo que hacen estos betalactámicos, estas betalactamasas, las betalactamasas, lo que hacen es interferir en el anillo betalactámico, inhibiéndolo, ¿no? Ya depende de ustedes investigarlo, ¿no? Es un poquito más de teoría, no tanto de laboratorio, pero he visto que suele preguntar, ¿no? El inóculo sí o sí les va a preguntar, cualquiera de las dos doctoras, y también puede ser la absorbancia. En el anterior semestre, por ejemplo, con la doctora Cedeño se preguntó justamente a qué longitud de onda y a qué absorbancia, ¿no? Y eso.
También les puede preguntar qué significa que sea sensible, resistente, intermedio. Entonces ustedes ya tienen que ir respondiendo acorde, ¿no? ¿No hay ninguna duda? Ya. Entonces vamos a empezar directamente con los mecanismos de resistencia, ¿ya? Quiero ver algo. Ya. Vamos a empezar con los mecanismos de resistencia en gram negativos, ¿no? Cuando hablamos de gram negativos nos vamos a estar refiriendo sobre todo a las enterobacterias, ¿no? Es decir, las Escherichia coli, la Salmonella, Shigella, Pseudomonas, todo lo que conllevan a los gram negativos, ¿no? Aquí principalmente nosotros vamos a poder detectar enzimas, ¿ok? Podemos detectar el grupo de las beta-lactamasas y también podemos detectar, por ejemplo, las carbapenemasas, ¿no? Las beta-lactamasas ya les expliqué, ¿no? Que son un tipo de enzima que lo que hacen es interferir con el anillo beta-lactámico, inhibiendo así a los beta-lactámicos justamente, ¿no? Ahora, estas beta-lactamasas van evolucionando por cómo la bacteria va confiriendo la resistencia ante ciertos antibióticos, ¿no? Principalmente tenemos tres tipos de beta-lactamasas, ¿no? Tenemos por un lado las beta-lactamasas tipo Blair o Blea, que es la misma, solamente que se las llama de una forma u otra, ¿no? Que, por ejemplo, Blair significa beta-lactamasas de espectro restringido, ¿no? Y Blea significa beta-lactamasas de espectro ampliado, ¿no? Solo que no se los puse. Pero es el mismo tipo de beta-lactamasa, ¿ya? Les pueden poner en su examen Blair o Blea, que es exactamente lo mismo, ¿no? Luego tenemos las beta-lactamasas Ble, que son las beta-lactamasas de espectro extendido, que son un poquito más resistentes a las de Blair o Blea, ¿no? Y por último tenemos las beta-lactamasas tipo AMSE, que ya estas son las que nos dan más problemas al momento de hacer nuestro antibiograma, ¿no? Vamos a empezar con las Blair o Blea, ¿ya? Aquí les puse un esquema de más o menos, me imagino cómo habrán hecho sus antibiogramas, ¿no? Porque normalmente se las hacen en una sola caja Petri, ¿no? Ahora, si yo quiero investigar un mecanismo Blair o Blea, yo tengo que, obviamente, hacer mi dilución, mi inóculo, y ponerlo sobre un agar Moyer Hinton, ¿no? Y aquí, si yo quiero investigar este tipo de beta-lactamasas, yo lo que utilizo es sobre todo mi disco de ampicilina, ¿ok? Solamente es un disco de ampicilina el que nosotros utilizamos acá. Ahora, ¿cómo yo hago mi interpretación? Yo tengo que mandarlo a incubar y al día siguiente voy y me fijo si se formó o no se formó un halo alrededor de este disco de antibiótico, ¿ya? Si yo veo que no se formó ningún halo, es decir, a la bacteria le importó un comino que haya estado este disco de antibiótico y siguió creciendo, me indica una resistencia. Me quiere decir de que hay este tipo de beta-lactamasas, ¿ok? Están presentes, ¿no? ¿Qué significa o qué me causan estas beta-lactamasas? Lo que hacen estas beta-lactamasas es que vuelven resistente a esta bacteria a todas las aminopenicilinas, ¿ok? Es decir, que yo como tratamiento no podría usar la ampicilina, la amoxicilina, la penicilina, etc. Ningún tipo de aminopenicilina yo podría usar si están presentes este tipo de beta-lactamasa, ¿ya? Ahora, si llegara a formarse un halo de cualquier forma, chiquito, grande, etc., quiere decir que son sensibles, ¿no? O sea que no existen este tipo de beta-lactamasas, no hay este mecanismo Blair o Blea, ¿ya? Ahora, si está presente este tipo de beta-lactamasas, yo ya dijimos, no puedo usar ampicilina, amoxicilina, penicilina, ¿no? Pero puedo seguir usando, por ejemplo, las cefalosporinas de tercera generación, los monobactámicos, carbapenem, beta-lactámicos unidos a inhibidor de beta-lactamasa. Entonces, a lo único que me restringe son a las aminopenicilinas, ¿no?
Los demás betalactámicos los puedo seguir usando como tratamiento porque me van a seguir sirviendo, ¿no? Ahora, si yo quiero investigar un mecanismo BLE, o sea, si yo quiero saber si están estas betalactamasas de espectro extendido, yo voy a usar sobre todo 3 discos de antibióticos, ¿ya? Nosotros en laboratorio usamos una cefotaxima, por ejemplo, acá está la cefotaxima, al lado tenemos que poner una amoxicilina más ácido clavulánico y al otro lado una ceftazidima, ¿no? Estos 3 discos son los que yo uso y tengo que ponerlos justamente en este orden, ¿no? Es decir, el betalactámico unido a inhibidor de betalactamasa tiene que estar en medio y tiene que estar rodeado por 2 cefalosporinas de tercera generación, ¿ya? No siempre van a ser justamente estos antibióticos, ¿no? Estos son los que normalmente se usan, pero por ejemplo, si yo no tengo una cefotaxima, por ejemplo, yo puedo utilizar otro tipo de cefalosporina, ¿no? Como por ejemplo una ceftriaxona, etcétera, ¿no? Entonces también es dependiendo a la disponibilidad de discos que yo tenga. Pero lo que no puede fallar es que en el centro tiene que haber un betalactámico, como es la amoxicilina, unido a un inhibidor de betalactamasa, ¿ya? Estos inhibidores de la betalactamasa son tipos de antibióticos que justamente tratan de evitar que esas betalactamasas actúen, ¿no? Puede ser el ácido clavulánico, como también puede ser, por ejemplo, el sulbatán, el tazobactán, que todos esos son inhibidores de betalactamasa, ¿no? Y al lado de ambos tiene que estar cefalosporinas de tercera generación, ¿no? Que para que sepan, cuando hablamos de cefalosporinas, siempre van a empezar por cef. Por eso es una cefotaxima y una ceftazidima, ¿no? Ahora, si yo, ¿qué tipos de halos tengo que buscar si yo estoy buscando betalactamasas de espectro extendido? Yo tendré que buscar halos como los que vemos acá. Hay diferentes efectos, ¿no? Por ejemplo, si yo veo así un halo que como que se entrecorta, pero si ven, este es el llamado efecto cola de pez, ¿no? Que si ven, se ve como una formita de un pescadito, ¿no? Este es el efecto cola de pez. También podemos ver halos que están así como cortados, ¿ven? Entre una cefalosporina y la amoxicilina más clavulánico. Es como que un circulito se forma un halo. También nos indica que hay la presencia de BLE. O también podemos verlo de esta forma, que si ven hay como que deformación en el halo, y este es el llamado efecto huevo, ¿ya? Si yo veo cualquiera de estos 3 tipos de halos, yo empiezo a sospechar de que hay este mecanismo de resistencia BLE, ¿ok? ¿Qué pasa si yo veo estos halos? Yo ya no voy a poder usar primeramente las aminopenicilinas, ¿no? Desde el BLEA ya no las puedo usar. Tampoco aquí, que es la diferencia, ya no voy a poder usar como tratamiento cefalosporinas ni de tercera ni de cuarta generación. Y tampoco voy a poder usar monobactámicos, ¿no? Como tratamiento no voy a poder usar ninguno de estos. ¿Qué alternativa de antibióticos podría yo llegar a usar? Principalmente los carbapenémicos y sobre todo también los betalactámicos unidos a inhibidores de betalactamasa, justamente los que decía. No siempre van a ser amoxicilina más ácido clavulánico, pueden ser una ampicilina más sulbatán, etcétera, ¿no? Y esa es la principal diferencia con las betalactamasas de tipo AMC, que ya lo vamos a ver. Ahora, si yo en mi caja Petri veo estos tipos de halos, yo puedo sospechar de un BLE, pero yo tengo que confirmar ese BLE, ¿ya? Que con eso se hace un test confirmatorio, ¿no? En este test confirmatorio, yo voy a poner en mi caja, en una nueva caja Petri, 2 discos, ¿no? Voy a poner un disco de, por ejemplo, amoxicilina más ácido clavulánico, y también al lado voy a poner un disco de amoxicilina solita, ¿ok? Entonces, por un lado voy a tener un disco de un betalactámico unido a inhibidor de betalactamasa,
y por otro lado un beta-lactámico solito, ¿no? Entonces, yo lo llevo a incubar y al siguiente día tengo que medir los halos. Y si yo veo que hay una diferencia de 5 o más milímetros, significa de que efectivamente se trata de un mecanismo BLE, ¿ok? ¿Por qué pasa esto? Recordemos que, y se los dije ahorita, ¿no? Estos tipos de beta-lactamasas de espectro extendido, estas BLE, yo no voy a poder usar aminopenicilinas como tratamiento porque no son efectivas, ¿no? Por ejemplo, la amoxicilina es un tipo de aminopenicilina. Entonces, al tener esa resistencia, obviamente mis halos van a ser más reducidos, ¿no? En forma solita. Pero ya les dije que aquí sí me funcionan lo que son estos mismos beta-lactámicos, siempre y cuando estén unidos a un inhibidor de beta-lactamasas, ¿no? Y por eso yo estoy haciendo la prueba con la amoxicilina, que es un beta-lactámico, pero unido al ácido clavulánico, que es mi inhibidor de beta-lactamasas, ¿no? Entonces, por ende, como yo puedo usar este tipo de antibióticos como tratamiento, obviamente me va a conferir una sensibilidad y por ende a los más grandes, ¿no? Entonces, por ejemplo, para hacer un confirmatorio, en mi disco de amoxicilina más ácido clavulánico podría tener, por ejemplo, un halo de 20 milímetros. Y en mi amoxicilina podría tener un halo de, por ejemplo, 14 milímetros, ¿no? Entonces ahí ya hay esa diferencia de 5 milímetros entre ambos halos, ¿ya? ¿Se entendió esa parte? Sobre todo en este tipo de mecanismos donde más se suelen chipar. ¿Se entendió esta parte? ¿No puede repetir, por favor? ¿Qué parte? La parte del BLE. Ya. Si hablamos de BLE, les dije que estamos hablando de beta-lactamasas de espectro extendido, o sea, van a ser beta-lactamasas más agresivas, ¿no? Ya les dije que los discos tienen que ser, primero, una cefalosporina de tercera generación, como la cefotaxima. Después, un beta-lactámico unido a inhibidor de beta-lactamasa. El que nosotros usamos fue la amoxicilina más ácido clavulánico. Y al otro lado tiene que estar otra cefalosporina de tercera generación, ¿ya? Nosotros utilizamos, por ejemplo, la ceftazidima. Sí o sí tiene que estar en este orden. Y les pueden preguntar, ¿no? Y si ustedes me ponen primero la amoxicilina más clavulánico y después las dos cefalosporinas, está mal. No. Tiene que ser primero una cefalosporina, la amoxicilina más clavulánico y la otra cefalosporina, ¿ya? Sí o sí tiene que seguir este orden. Si yo veo cualquiera de estos tres tipos de halos, el efecto cola de pez, el efecto huevo o este halo como que entre medio, yo sospecho de que hay este tipo de beta-lactamasa, ¿ya? Si yo veo cualquiera de estos. Si veo un halo normal, ya lo descarto. Pero si veo estos tres tipos de halos, ya puede ser que hayan estas beta-lactamasas, ¿no? En caso de que hubieran estas beta-lactamasas, yo no podría usar aminopenicilina, es decir, no podría usar como tratamiento la ampicilina, la amoxicilina, la penicilina, ninguna de esas me sirve, ¿ya? Tampoco podría usar antibióticos que sean cefalosporinas ni de tercera ni de cuarta generación, ¿ya? Tampoco las puedo usar de tratamiento. Tampoco monobactámicos, ¿no? Entonces ahí se van reduciendo nuestras posibilidades de tratamiento, ¿verdad? Ahora, si existen estas beta-lactamasas, yo podría usar como tratamiento principalmente los carbapenémicos, que son otro tipo de antibiótico que también son beta-lactámicos, ¿no? O podría usar discos de beta-lactámicos, pero que estén unidos a un inhibidor de beta-lactamasa, ¿ya? Por ejemplo, ya les dije, ¿no? La amoxicilina más ácido clavulánico, puede ser una ampicilina más sulbatam, penicilina más tazobactam, etc., ¿no? Los inhibidores beta-lactamasa son justamente estos tres, ¿no? El ácido clavulánico, el sulbatam y el tazobactam. Si yo los uno, cualquiera de estos tres, a un beta-lactámico, ya los puedo usar como tratamiento, ¿ya? ¿Se entendió qué es un beta-lactámico unido a inhibidor de beta-lactamasa? Ese es el sobre todo que quiero que entiendan. Sí. Ya.
Entonces, beta-lactámicos unido a inhibidor de beta-lactamasa puedo usar como tratamiento. Beta-lactámicos como aminopenicilina solitas, no. ¿Ya? Entonces, si a mí me salen estos halos, yo tengo que confirmar que existen este tipo de beta-lactamasa. ¿Cómo yo lo hago? En otra caja Petri, diferente a esta de acá, yo voy a poner 2 discos, ¿ya? Uno tiene que ser un disco de un beta-lactámico unido a inhibidor de beta-lactamasa, por ejemplo, amoxicilina más clavulánico. Y al lado, o en la misma caja Petri, voy a poner un disco de un beta-lactámico solito, como una amoxicilina solita, ¿ya? Entonces, al siguiente día, ¿cómo yo confirmaría mi BLE? Si yo tengo un halo bastante grande de amoxicilina más ácido clavulánico y un halo reducido en la amoxicilina solita, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Recordemos que la amoxicilina con estas beta-lactamasas no me sirve como tratamiento. Entonces, por eso voy a ver a los más chiquitos, ¿ya? En cambio, la amoxicilina más clavulánico sí me sirve como tratamiento con este tipo de beta-lactamasas, ¿no? Por eso voy a ver a los más grandes, ¿ya? Entonces eso yo tengo que medir los halos y si la amoxicilina más clavulánico tengo, por ejemplo, un halo de 25 milímetros y en mi amoxicilina tengo un halo de, por ejemplo, 18 milímetros. ¿Qué halo es más grande? El de la amoxicilina más clavulánico, ¿no ves? Entonces, con eso yo confirmo mi BLE. ¿Ok? ¿Ahora sí se entendió? Sí, ya entendí. Ya. Entonces, esos son mecanismos BLE. Ahora, hay un tercer tipo de beta-lactamasas que son las beta-lactamasas tipo AMC. ¿Ok? Para yo identificar este tipo de beta-lactamasas, voy a usar a veces se pueden usar 2 discos, otras veces 3 discos, etcétera, ¿no? Pero yo sobre todo voy a hacer en el mismo orden, primero una cefalosporina de tercera generación, en el centro voy a usar un carbapenem y al otro lado otra cefalosporina de tercera generación, ¿no? Por ejemplo, yo podría usar una ceftazidima, en medio un carbapenem normalmente es el imipenem, y al otro lado otra cefalosporina, por ejemplo, puedo repetir, ¿no? Por ejemplo, la cefotaxima, ¿no? Siempre y cuando el carbapenem esté en medio y a ambos lados estén 2 tipos de cefalosporina, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo identifico este tipo de beta-lactamasas tipo AMC? Yo tengo que buscar el achatamiento de los halos de inhibición. ¿A qué me refiero con el achatamiento? Ven como que aquí, por ejemplo, viene este halo redondito, 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 pero aquí como que se corta un poquito, ¿no? Como una forma de D. Igual se los puse, ¿no? Como una forma de D en dirección al carbapenem, al imipenem, ¿no ve? Si yo veo que se forma un halo de este tipo, yo digo que hay la presencia de este tipo de beta-lactamasas tipo AMC, ¿ok? ¿Qué pasa si yo tengo este tipo de beta-lactamasas? Yo no voy a poder usar ni aminopenicilinas, no voy a poder usar monobactámicos, no voy a poder usar cefalosporinas tercera, cuarta generación y no voy a poder usar beta-lactámicos unidos a inhibidores de beta-lactamasa, ¿ya? Y esa es la principal diferencia entre las tipo AMC y las BLE, ¿ok? En el BLE sí me podían servir beta-lactámicos con inhibidor de beta-lactamasa. En el AMC no, ya no me sirven, ¿ya? Esa es la principal diferencia entre estas dos. Entonces, si ven aquí las más graves, realmente son las tipo AMC, porque me dan muy pocas opciones de antibióticos, ¿no? Por ejemplo, los que más se podrían llegar a usar como última opción ya serían los carbapenémicos, ¿no? O podremos usar otro tipo de antibióticos no beta-lactámicos, ¿no? Como a lo mejor unas glicosamina, etcétera, etcétera, ¿no?
o antibióticos ya de amplio espectro en el peor de los casos, ¿verdad? Entonces, esos son los 3 tipos de beta-lactamasas que yo puedo o tengo que identificar en gram negativos, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta de todo esto de aquí? Yo creo que esto es lo que más les cuesta, ¿verdad? En lo que más suelen haber dudas. ¿Se entendió esta parte? La AMC auxiliar, ¿cuál era la que no se iban a usar? Si daba positivo. Las AMC, en las AMC no puedo usar prácticamente ningún beta-lactámico, ¿no? O sea, no puedo usar aminopenicilinas monolactámicos, ni tampoco beta-lactámicos unidos a inhibidor de beta-lactamasa, ¿no? Eso sí los podría usar en las BLE, pero en las AMC ya no, ya no me sirve. ¿Ya? Quiero ver. Disculpe, Auxi, ¿qué es lo que más puede preguntar la doctora Cedeño de todo esto? La posición de los discos. Por eso les dije, tienen que aprenderse bien. Sobre todo en el BLE, les puede poner inciso A cómo se tienen que acomodar los discos. En el inciso A les puede poner primero la amoxicilina más ácido clavulánico, después seguido de la cefotaxima y seguido de la cefoxitina, por ejemplo. Cefotaxima, perdón. Inciso B, primero la cefotaxima, después la amoxicilina más clavulánico, seguido de la ceftazidima. Inciso C, cefotaxima, luego la ceftazidima y de último la amoxicilina más ácido clavulánico, ¿no? Entonces, ¿cuál de esos 3 incisos sería el correcto? ¿El A, el B o el C? Sería el B, ¿no? O sea, simplemente fíjense la posición de los discos, ¿ya? Importante. Importante la posición de los discos con la doctora Cedeño. También les puede preguntar cómo se tienen que ver los halos, ¿no? Por ejemplo, si yo buscar BLER o BLEA, ¿qué tengo que buscar? Una resistencia, es decir, que no haya halo. Si yo estoy buscando BLE, tengo que buscar el efecto cola de pez, el efecto huevo o este halo que está en medio, ¿no? Si yo busco AMC, cómo tienen que verse los halos, tengo que ver el achatamiento del halo, ¿no? Con la doctora Chalub les puede preguntar qué significa cada tipo de siglas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa BLER? Beta-lactamasa de espectro restringido. ¿Qué significa BLEA? Beta-lactamasa de espectro ampliado. ¿Qué significa BLE? ¿Qué significa o qué tipo de enzima es AMC? Todas son beta-lactamasas, ¿no? Les puede preguntar la interpretación, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo una AMC, ¿qué me sirve y qué no me sirve de tratamiento, ¿no? Hay bastantes preguntitas acá. O también he visto con la doctora Chaluf que directamente les pone un dibujito y ya les tiene que decir cómo identificamos el BLE, ¿no? Por ejemplo. Y si les pone así, tienen que dibujar los 3 discos de antibióticos y poner algún ejemplo de alguno de estos 3 halos, por ejemplo, ¿no? He visto así. Pero con la doctora Cedeño, más que nada, la posición de los discos y cómo se tienen que ver los halos. ¿Ya? Ya. Vamos a la siguiente. Esto no creo que les pregunte porque no lo hicimos en laboratorio, ¿no? Aparte de las beta-lactamasas, hay otro tipo de enzimas que tenemos que tomar en cuenta al momento de hacer nuestros mecanismos de resistencia, ¿no? Que son las carbapenemasas. Estas carbapenemasas, obviamente, en lo que me afectan es en los carbapenémicos, ¿no? Es decir, que si hay... Buenas ¿Sí? noches. Va a disculpar, tendría una duda sobre las beta-lactamasas BLE.
Vi por ahí una pregunta que decía cómo se determinan las bacterias que es productora de Blay. Me imagino que tendríamos que dibujar como en forma de pescaditos, ¿no? Si es confirmatoria. Depende si les pide, es que no es lo mismo hacer un ble inicial que hacer el ble confirmatorio, ¿no? Si les pide un ble inicial, sí tendrían que dibujar, por ejemplo, sí o sí los 3 discos y dibujar, por ejemplo, alguno de estos 3 tipos de halo, ¿ya? Si les pide un ble confirmatorio, tendrían que dibujar el disco de amoxicilina más clavulánico y al lado el disco de amoxicilina solita y obviamente un halo más grande en el de amoxicilina más clavulánico y un halo más chiquito en el de amoxicilina, ¿no? Entonces depende de lo que les pida. ¿Va? Ya está bien. Auxi, gracias. Ya. Entonces, como les decía, de estas no creo que les pregunte, al menos la doctora Saño no creo que les pregunte. Capaz en teoría, porque en teoría también ven este tipo de enzimas, ¿no? Las carbapenemasa. Pero en laboratorio no lo hicimos porque no habían ni disco de EDTA ni disco de ácido bórico, ¿no? Pero este tipo de enzimas, carbapenemasas, hay diferentes tipos, ¿no? Tenemos las metalocarbapenemasas, las serincarbapenemasas, ¿no? Que la interpretación es exactamente igual a las de las beta-lactamasas, solo que en el centro vamos a poner un disco de EDTA si queremos ver las metalocarbapenemasas, o un disco de ácido bórico si hablamos de las serincarbapenemasas, ¿no? Y a ambos lados tendríamos que poner carbapenémicos, como en un lado el imipenem y en el otro lado puede ser un meropenem, ¿no? Y aquí buscamos una sinergia en los halos, ¿no? Como que se van moviendo los halos hacia el disco, ¿no? Y yo les dije, no creo que les pregunte, como no lo vimos en laboratorio, entonces no creo que les pregunte. Ya, mecanismos de resistencia en cocos gram positivos, ¿no? Ya vimos todos los mecanismos de resistencia en bacterias gram negativas. Ahora vamos a ver cómo se comportan los gram positivos, ¿no? Es decir, vamos a ver cómo se comportan, por ejemplo, los estáfilos, los estreptos, los enterococos, etcétera, ¿no? Principalmente nosotros vemos 2 tipos de mecanismos. En uno podemos ver la resistencia a los betalactámicos, o también se le dice la resistencia a la meticilina, ¿ya? Normalmente se la hace cuando se aísla un Staphylococcus aureus, ¿no? Porque aquí lo que tienen estos es que existen los Staphylococcus aureus metiloresistentes y los que no son resistentes a la meticilina, ¿no? Entonces, aquí, sobre todo en estos tipos de bacterias, es importante ver este mecanismo, ¿no? Aquí el disco que usamos podemos usar 2, principalmente la cefoxitina es el que más se utiliza y es el más adecuado en sí, ya que me va a permitir detectar de una mejor forma esta resistencia a la meticilina, ¿no? Pero también se puede llegar a usar este disco de oxacilina, ¿no? Cualquiera de los 2. Aquí sí vamos a medir los halos, ¿no? A diferencia de los mecanismos de resistencia en gram negativos que no, en ningún momento medimos halos, ¿no? Solamente los vemos y analizamos si cumple o no con los tipos de beta-lactamasa. Aquí sí vamos a medir los halos, ¿no? Yo pongo mi disco de cefoxitina, lo llevo a incubar y al siguiente día mido mi halo. Si mi halo mide mayor o igual a 22 milímetros, ya me indica una sensibilidad. ¿Qué significa que sea sensible? Que yo voy a poder usar betalactámicos, ¿no? Incluidos los sintéticos, como puede ser la meticilina, ¿no? Que la meticilina es un tipo de betalactámico sintético. Si este halo es menor a 22, y se me fue el igual, pero si es menor a 22, no voy a poder usar ningún tipo de betalactámico como tratamiento. Es decir, yo no voy a poder usar aminopenicilina, monobactámicos, cefalosporinas, carbapenémicos, ningún tipo de betalactámico, porque se extrapola, ¿ok?
¿Qué me queda de solución para usar? Puedo usar glicopéptidos, lincosaminas, macrólidos, o sea, otro tipo de antibióticos, ¿no? Siempre y cuando no sean betalactámicos, ¿ya? Ese es este mecanismo de resistencia, bastante sencillito. Y por otro lado, voy a ver el mecanismo MLSB, macrólidos, lincosaminas, estreptograminas, creo que lo tienen en su guía. Aquí principalmente vamos a usar dos discos de antibióticos, ¿no? Por un lado vamos a usar la eritromicina, que va a representarme a este tipo de antibióticos que son los macrólidos, ¿no? Y también voy a usar a la clindamicina, que me va a representar a las lincosaminas, ¿ok? Solamente voy a usar estos dos tipos de antibióticos. Los voy a poner uno al lado del otro, obviamente a la distancia adecuada. Y de nueva cuenta, los llevo a incubar y al siguiente día yo tengo que ver cómo se forman los halos, ¿no? Aquí de nueva cuenta no mido halos, solo veo cómo se forman. Y tenemos distintos tipos, ¿no? Distintas posibilidades. Primero, si yo veo que la clindamicina forma así este halo como en tipo formita de D, que por eso también se le llama el D-test, yo digo que es inducible, ¿ok? Que la clindamicina es inducible resistente. Y si ven, la eritromicina es totalmente resistente, o sea, no se formó ningún halo, ¿no? ¿Qué me quiere decir eso? Que yo no voy a poder usar como tratamiento a las lincosamidas, ¿ok? Es decir, la clindamicina, por ejemplo, no me sirve, ¿ya? Si yo, por otro lado, veo que mi halo de la clindamicina es bastante grande, o sea, es sensible, y mi halo de la eritromicina es o muy pequeñito o directamente no se le nota casi el halo, yo digo de que se trata de un eflujo, ¿ok? ¿Qué quiere decir que sea eflujo? Que podría llegar a usar las lincosamidas como la clindamicina, podría ser que no. Es bastante incierto, ¿no? Ahora, si yo directamente veo de que ambos son resistentes, es decir, creció la bacteria alrededor de los ambos discos y no se formó ningún halo, yo digo que es constitutivo. O sea, tanto la eritromicina como la clindamicina son resistentes. Y aquí directamente yo no puedo usar ni macrólidos ni lincosaminas. Podría usar otro tipo de antibióticos, como por ejemplo los glicopéptidos, que ya, por ejemplo la vancomicina, que ya son antibióticos de amplio espectro, ¿no? Que obviamente al ser de amplio espectro, solamente los uso en situaciones muy específicas como estas, ¿no? Porque no es bueno, básicamente, usar este tipo de antibióticos como si nada. Y por otro lado, si vemos halos bastante grandes en ambos, es decir, tanto en la eritromicina como en la clindamicina los vemos de forma sensible, directamente me dice que es ausente, entonces no hay el mecanismo, yo puedo usar macrólidos, lincosaminas, etc. ¿Ya? Entonces todo depende de cómo se presenten estos halos. También tienen los dibujitos en su guía, ¿no? Entonces también se pueden ver ahí los halos como son. De aquí, de igual manera, les puede preguntar los discos que se utilizan, a lo mejor en el caso de de resistencia a betalactámicos, ahí sí que les puede preguntar el tamaño del halo, ¿no? Les puede preguntar, hacer que esquematicen también, ¿no? Cómo se deberían de ver un inducible, un eflujo constitutivo, ausente, etcétera, ¿no? ¿Alguna pregunta de estos mecanismos de resistencia? En el del flujo, ¿tiene que ser así, como se ve en el dibujo? ¿O podría ser de otra forma? No, normalmente lo van a ver así. A veces la eritromicina puede llegar a tener un halo, pero muy, 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 muy pequeño. Pero en la mayoría de los casos se va a ver así. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, ¿no? Ya, entonces ya pasamos lo difícil, ¿no? Creo que lo que más les cuesta sobre todo es los mecanismos de resistencia, ¿no? Entonces ya lo complicado ya lo pasamos.
y vamos a la última parte que ya es de control de calidad. A ver, en control de calidad es bastante básicas las preguntas, ¿no? Ya que simplemente tenemos que hacer recuerdo de todas las pruebas que nosotros hacemos al momento de identificar distintas bacterias, ¿no? Y para todo existe un control de calidad, todo puede ser controlado, ¿no? Ahora, aquí lo único que les pueden preguntar son o bien el procedimiento o bien las cepas que se utilizan para cada control de calidad. La doctora Chalub creo que hasta les pide el número de ATCC, ¿no? Creo que les pone igual, literalmente, qué número de ATCC tienen que usar. Con la doctora Cedeño no, solamente con que pongan el nombre ya basta, ¿no? Pero tomar en cuenta eso, los que están con la doctora Chalub. A ver, si empezamos por el control de calidad de medios de cultivo, aquí vimos bastantes tipos de agares, ¿no? Tenemos un montón de agares, los cuales yo voy a utilizar diferentes cepas. Aquí, en lo que tienen que pensar en cuál es el objetivo de ese agar para saber qué cepas yo voy a utilizar. Por ejemplo, si yo hago control de calidad del agar sangre, perdón, si yo hago control de calidad del agar sangre, tengo que pensar cuál es el objetivo del agar sangre. Por ejemplo, si hablo de un agar sangre, los eritrocitos están totalmente intactos, ¿verdad? Por eso el color rojito que yo veo. ¿Con qué finalidad están intactos esos eritrocitos? Para yo poder identificar los tipos de hemólisis que me producen sobre todo los cocos gram positivos, ¿no? Recordemos que existe la alfa hemólisis, la beta hemólisis, la gamma hemólisis, ¿no? Entonces, por eso, si el agar sangre me identifica o me sirve sobre todo para ver las hemólisis, yo voy a usar, obviamente, cepas que me produzcan algún tipo de hemólisis, ¿no? Más específicamente los que usamos son, por ejemplo, el Staphylococcus aureus, que es beta hemolítico, es decir, hay una destrucción total, lisa totalmente a los eritrocitos. Y también usamos el Streptococcus pneumoniae, que a diferencia del aureus, este tiene una alfa hemólisis, es decir, hay una destrucción parcial de los eritrocitos, ¿no? Ahora, también se podría usar otros tipos de cocos, ¿no? Como por ejemplo el Enterococcus faecalis, que fue el que utilizamos en laboratorio, al menos con mi grupo, porque no había el Streptococcus pneumoniae. No sé qué cepa usaron los otros auxiliares, pero conmigo fue el Enterococcus faecalis, ¿no? Que ahí justamente el Enterococcus faecalis es un gamma hemolítico, es decir, no produce hemólisis. Entonces, tienen que ir viendo de acuerdo a ese criterio de las hemólisis si hablo del agar sangre. Ahora, el agar chocolate. ¿Qué bacterias me crecen solo en agar chocolate? Por ejemplo, el Haemophilus influenzae, ¿no? Sabemos que el Haemophilus influenzae solamente me va a crecer en el agar chocolate, ya que si está hecho de buena manera, debería de contener tanto el factor 10 como el factor 5, pudiendo crecerme el Haemophilus, ¿no? Y lo acompaño de una cepa que pueda crecer en el mismo ambiente de incubación que la Haemophilus, como puede ser la Neisseria gonorrhoeae. ¿A qué me refiero que crezca en el mismo ambiente? Sabemos que el Haemophilus al momento de incubarlo necesita un cierto porcentaje de dióxido de carbono para poder crecer, ¿no? Por eso justamente al momento de incubar se las pone en unas latitas de leche, ¿no? Con una velita. Entonces yo no voy a poner al lado del Haemophilus en esa lata de leche alguna bacteria que no me crezca con esas condiciones, ¿no? Entonces por eso la Neisseria también me puede crecer en ese ambiente, por eso yo la acompaño con la Neisseria gonorrhoeae. ¿Ya? Después tenemos el agar McConkey, que sabemos que el agar McConkey es específico para gram negativos, es decir, es claro, ¿no? Solamente me deberían de crecer, si está hecho de buena manera, bacterias gram negativas. Por ende, yo utilizo la Escherichia coli, que es la principal representante de las gram negativas, como van a ver más adelante. Entonces, mi Escherichia coli debería de crecer en mi agar McConkey, ¿no? Y yo lo voy a acompañar con, por ejemplo, un Staphylococcus aureus, que al ser un gram positivo,
no debería de crecerme en el agar McConkey, ¿no? Entonces con eso yo identifico si está hecho de buena manera o no mi agar. Después el agar SS, como lo dice su nombre, Salmonella shigella, es solamente por estos dos tipos de bacterias. Entonces por un lado voy a cultivar lo que es mi salmonella, que debería de ver unos precipitados negros, ¿no? Y lo acompaño puede ser de la shigella, pero también puedo usar otros tipos de enterobacterias, ¿no? Como por ejemplo lo que tiene en su guía, que es la Escherichia coli, ¿no? Que aquí, si bien me va a crecer, no me va a crecer con este precipitado negro de la salmonela, ¿no? Me van a crecer sobre todo colonias transparentes, ¿ya? Después, agar manitol salado. Aquí tenemos que pensar en la composición de este agar. Su mismo nombre me lo dice, ¿no? Va a contener lo que es manitol y salado, es decir, que va a tener concentraciones de cloruro de sodio bastante elevadas, va a tener mucha sal en su composición. Entonces aquí me van a crecer bacterias que soporten esa gran concentración de sal. Por ejemplo, el Staphylococcus aureus, que si me soporta estas concentraciones de sal, entonces me debería de crecer en un manitol salado. Y lo acompaño de una bacteria que no me soporta esta cantidad de sal, por ejemplo, la Escherichia coli, que no me soporta esa concentración de sal, entonces no debería de crecer en un manitol salado. Y por último, el agar clet, que aquí este es el más sencillo porque aquí directamente vamos a sembrar lo que es la Pseudomonas aeruginosa, que aquí lo que deberíamos ver es sobre todo el pigmento que me forma la Pseudomonas, ¿no? Que es un pigmento medio verdecito, azulado, que lo habrán visto, ¿no? De cómo cambia de color el agar al siguiente día que lo ven, ¿no? Entonces de aquí tienen que saber las cepas que se utilizan, cuáles crecen, cuáles no, qué se debería de ver, qué no se debería de ver. Entonces es sencillito esto del medio de cultivo. Después, si hablamos de la galería bioquímica, usamos la cepa de Escherichia coli, ¿no? ATCC 25922, pero aquí lo diferencia sobre todo la doctora Chalup en su guía, que es cuando hablamos de la motilidad en el SIM, no sé por qué pone la Pseudomonas aeruginosa. Pero también me podría servir la Escherichia coli, ¿no? Solo que la Escherichia coli no tiene, es motilidad negativo, ¿no? Pero, por ejemplo, la Escherichia coli es indol positivo, sulfuro de hidrógeno negativo, ¿no? Entonces tienen que saber cómo dan los resultados de Escherichia coli en la galería bioquímica, ¿ya? Si hablamos de pruebas bioquímicas, las principales son la oxidasa, la catalasa y la coagulasa, ¿no? En la oxidasa vamos a usar la Pseudomonas aeruginosa porque esta da positivo a lo que es mi oxidasa. Entonces, si yo hago mi prueba de oxidasa, debería darme en mi disco de oxidasa un color medio magenta, un rosado intenso, ¿no? Lo habrán visto en sus prácticas, ¿no? Y tanto la catalasa como la coagulasa voy a utilizar lo que es el Staphylococcus aureus, ¿no? En la catalasa se va a ver la formación de burbujitas, ¿no? Justamente por esta enzima. Y en la coagulasa, yo lo que voy a hacer es sobre todo, y esto es importante también, aquí yo utilizo lo que es el plasma citratado, ¿no? No me sirve un plasma EDTA en este caso, ¿ya? ¿Por qué no me sirve un plasma EDTA? Porque en el plasma EDTA, al ser un quelante del calcio, pero es irreversible, ¿ok? En cambio, el citrato de sodio, y por eso se lo utiliza para pruebas de coagulación, ¿no ve? Es reversible, entonces hay esa reversión permitiéndome de que yo observe la función de la coagulasa, ¿no? Entonces aquí simplemente utilizo plasma citratado, le pongo colonias de Staphylococcus aureus y incubando a 37 grados por lo menos 3 horas, debería de haber la formación de un coágulo, ¿no? Después tenemos las tensiones, que aquí es facilito. Yo tengo que, si voy a hacer control de calidad de la tensión gram, tengo que hacer una para gram positivos y para gram negativos. Para gram positivos, utilizo el Staphylococcus aureus y para gram negativos la Escherichia coli, ¿no? Entonces de aquí es bastante fácil, ¿no? O les preguntan las cepas, o les preguntan si crece o no crece, si hablamos de medios de cultivo, o les puede pedir explícitamente, por ejemplo, de manera
simplificada, explícame cómo sería un control de calidad de, por ejemplo, la tinción gram, ¿no? Y ahí dicen, se hace la prueba de la tinción con gram positivos, gram negativos es el aureus, gram negativos es la Escherichia coli, etcétera, ¿no? Y ya, lo último que vamos a ver es el control de calidad del agar Muir-Hinton, ¿no? Que lo diferencio de control de calidad de los medios de cultivos porque aquí es un poquito más exhaustivo, ¿no? Primera prueba que se hace es la profundidad del medio, que me dice que lo ideal es que mi profundidad de mi agar sea de 4 milímetros, ni más ni menos. ¿Por qué? Si yo tengo un grosor mayor a 4 milímetros, ¿qué es lo que va a pasar? Que los discos, al tener un espesor tan grande del agar, no van a difundir para los lados, sino que para abajo, ¿ok? Entonces los discos no van a difundir bien, lo que me va a causar que, obviamente, como no difunde el antibiótico, la bacteria puede avanzar más y me puede dar lo que son las falsas resistencias, ¿no? De la bacteria. Y si, por ejemplo, el medio es menos a 4 milímetros, ¿qué es lo que pasa exactamente? Lo contrario, el disco va a difundir mucho, demasiado, más de lo que es habitual, lo que me puede llevar a una falsa sensibilidad, ¿ya? Esto lo pregunta sobre todo la doctora Chalup, perdón, la doctora Cedeño. Esto entró en un modelo de examen. Y después hay otras 3 pruebitas en la composición del agar que también son importantes, ¿no? La medición del pH, la concentración de calcio y magnesio y la concentración de timina-timidina. En la medición del pH, lo óptimo va a ser que el pH esté entre 7,2 y 7,4, es decir, que se mantenga pH neutro. Pero, a diferencia, y esto también puede ser pregunta de examen, el pH es la única que nosotros vamos a poder corregir, por así decirlo. O sea, si está muy ácido, lo podemos hacer un poquito más básico, y si está muy básico, lo podemos acidificar un poquito. En cambio, para la concentración de calcio, magnesio y timidina, directamente si me salen fuera de lo óptimo, yo lo que tengo que hacer es devolver todo el lote de esos agares, ¿no? Entonces un poquito más grave, ¿ya? Para medición de pH lo que utilizo son cepas de Escherichia coli. Obviamente tienen que ser cepas ATCC, ¿no? Cepas certificadas. Los discos que yo voy a utilizar es la gentamicina y la tetraciclina, que lo óptimo sería que en la gentamicina sean halos de entre 19 y 26 milímetros, y en la tetraciclina lo óptimo, halos entre 18 y 25 milímetros. Aquí, de nueva cuenta, voy a medir los halos. Ahora, ¿cómo yo sé si va a ser un pH ácido o alcalino? En un pH ácido yo voy a ver un halo en la gentamicina bastante pequeño, o sea, menor a 19 milímetros. Y por otro lado, un halo de la tetraciclina bastante grande, mayor a 25 milímetros, ¿ya? Si tengo estos dos, quiere decir que es un pH ácido. Ahora, ¿cuándo es un pH alcalino? Cuando es lo contrario, ¿no? O sea, tengo halos de gentamicina muy grandes y halos de tetraciclina muy pequeñitos, ¿ya? Si yo hablo de las concentraciones de calcio y magnesio, aquí la cepa que voy a utilizar es la Pseudomonas aeruginosa, ¿ya? Y el único disco que utilizo es la gentamicina, que lo óptimo aquí sería un halo que esté entre 17 y 23 milímetros. Si está este halo entre 17 y 23 milímetros, me quiere decir que el calcio está entre una concentración de 20 a 25 miligramos sobre litro y el magnesio entre 10 y 12,5 miligramos por litro, ¿no? Que es lo ideal, por así decirlo. Ahora, si mi halo de la gentamicina está muy pequeño, menor a 17 milímetros, quiere decir que hay una mayor concentración de calcio y magnesio. Y si es un halo bastante grande, mayor a los 23 milímetros, quiere decir que hay muy poquita concentración de calcio y magnesio, ¿no? Y por último, la concentración timina-timidina, que aquí lo que vamos a usar es una cepa de Enterococcus fecalis ATCC 29212, ¿no? El disco que usamos aquí es el trimetoprim sulfametroxazol, el cual lo normal o lo óptimo serían halos que sean mayor a 20 milímetros, ¿ya? ¿Por qué?
aquí nos dice la teoría de que la timidina realmente no es un componente que debería de encontrarse en mi Muir-Hinton. O sea, lo ideal es que sean concentraciones mínimas o directamente que no haya timidina en mi Muir-Hinton, ¿no? Entonces, si mi halo sale menos a los 20 milímetros, significa que hay concentraciones muy altas de timidina, que ya eso me va a afectar en los halos de ciertos antibióticos, ¿no? Como justamente el trimestopin, ¿ya? Y creo que eso es todo. Eso es todo lo que entrará al laboratorio para su examen de mañana. ¿Hay alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta. Audi, ¿será que puede pasarla a la diapositiva del comienzo? ¿Cómo? Perdón. ¿Será que la puede pasar la diapositiva? O sea, no pasarla, sino de ir de una en una. ¿Para que le saquen captura? Sí, por favor. Ya. Ahí va la primera. Igual les digo, revisen su guía, ¿ya? Porque puede ser que se me haya ido algún dato, etcétera. Ya. Entonces, por ahí se me fue alguno y dice, no, estaba así en la diapo del auxiliar. También revisen su guía, ¿ya? O sus apuntes. Ahí está la segunda. Y ya les dije, o sea, aquí está mezclado de lo que suele preguntar cada doctora. O sea, la doctora Chalú pregunta algunas cosas, la doctora Cedeño pregunta otras cosas, ¿no? También depende de con quién estén. Ya. Aquí está la otra. Aquí la otra. Que de esta no creo que les pregunte. De las carbapenemasa. Pero por si acaso. Sí, porque nadie debe haber hecho, ¿no? Los que están con la doctora Chalup no hicieron carbapenemasa tampoco, ¿no? Porque con Cedeño no hicimos. Aquí la otra. Control de calidad. Y control de calidad de Muir-Hinton. Ya. Creo que eso es todo. Mañana su examen a las 10, si no estoy mal, ¿no? Entonces, estudien, porque creo que sobre todo mecanismos de resistencia, es un poquito más difícil de entender, ¿no? Sobre todo en la parte de teoría que van muchos más mecanismos de resistencia, pero simplemente estudiando, ¿no? A los que son de la doctora Chalub creo que son menos temas, y con la doctora Cedeño ya han visto que sus temas son bastante extensos, ¿no? Entonces por eso les recomendé que vayan estudiando con antelación, ¿ya? Si no hay más preguntas, yo creo que ahí lo podemos dejar. O si tienen alguna pregunta que hayan visto algún modelo o algo, la pueden hacer ahorita, ¿ya? Los que están con la doctora Cedeño, ya les dije, ¿no? El día de mañana yo voy a ir al examen, pero lo más probable es que también vaya la hija de la doctora, ¿ya? Entonces, si va la hija de la doctora, no piensen en copiar, ¿ya? Por favor, no se hagan ese mal. Y eso, estudian mucho, espero que les vaya muy bien en su examen. Y eso, por mi parte eso es todo. Nos vemos. Hasta luego. Dale, Ausi, muchas gracias.